Y yo quería empezar la reflexión de hoy haciéndoles una pregunta. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué te viene a la mente, a tu pensamiento, cuando oís la palabra autoridad? La palabra autoridad, ¿qué te viene a la mente? Seamos sinceros. Cuando escuchás la palabra autoridad, ¿qué te viene a la mente? A ver. Respeto. Acá hacen así, ¿no? Tal vez nos recuerde un poco a la dictadura militar. El padre, la autoridad paterna, algunos el régimen militar, la obediencia debida. ¿Se acuerdan de la dictadura? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Nos viene a la mente? Delegación de una autoridad a otro, bien. Normas, pautas, reglas, orden. ¿Qué más? Claro, la autoridad está asociada a la obediencia, porque para que haya una autoridad tiene que haber alguien que obedezca. Si nadie obedece, esa autoridad es ficticia, es nominal. ¿Algo más? Tal vez nos pueda venir cosas más feas como abuso, como maltrato, como discriminación, como amenazas, ¿no? Porque, por supuesto, toda cosa, todo tiene su abuso, como la libertad tiene su abuso, también la autoridad tiene su abuso, que es el autoritarismo, la deformación, el mal uso de lo que es la autoridad. Es una palabra que tiene mala prensa. La verdad es que cuando uno le habla, a nosotros nos gusta que nos hablen de derechos, de lo que a mí me corresponde, de lo que yo voy a recibir, de lo que yo puedo hacer, pero no me gusta que me hablen. Nosotros lo vemos en el ámbito laboral y en el ámbito estudiantil. Todos los estudiantes conocen hoy día, a diferencia de lo que era cuando muchos éramos chicos, hoy cada uno conoce sus derechos. A mí me corresponde esto, a mí nadie me puede privar de esto porque es un derecho. Los trabajadores todos conocen perfectamente cuáles son sus derechos. Tienen el contrato ahí, saben exactamente cuáles son sus derechos. En lo que muchas veces hacemos agua, alumnos, trabajadores, es en las responsabilidades. Ese es un tema poco agradable. Nos gusta saber todo lo que nos beneficia, pero no lo que debemos hacer, no cuáles son nuestras responsabilidades y menos agradable todavía la palabra obligaciones. Pero la realidad es que autoridad, lejos de ser un concepto humano, carnal, un concepto mundano, es en realidad un concepto espiritual y que surge de la divinidad. Porque Dios es en sí la fuente, la única y verdadera fuente de la autoridad. Quiero que lean conmigo Romanos capítulo 13, verso 1. Romanos capítulo 13, verso 1 dice, está escribiendo el apóstol Pablo, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Las que existen fueron establecidas por Él. Y es interesante ver en qué momento escribe. Probablemente el emperador que estaba, según la historia, en ese momento, tal vez era el emperador Nerón, o Claudio, su predecesor. Nerón, en el año 70, incendia Roma, pero le echa la culpa a los cristianos. O sea, miren qué muchacho estaba, qué persona, aparte de la inmoralidad y la corrupción propia de los romanos, que fue lo que en realidad hundió el imperio, más que las fuerzas enemigas, la corrupción interna que caracterizó. Y con este gobernante patético, que era definitivamente anticristiano, el apóstol Pablo escribe, todos deben someterse a las autoridades públicas, porque no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. O sea que Dios ha establecido el régimen de autoridad. No es que Dios lo puso puntualmente a Nerón. Yo quiero que Nerón sea autoridad. Él creó el sistema de autoridad.
Es decir, la autoridad delegada, o sea, la única y verdadera fuente de autoridad es Dios, y por ser Dios fuente de autoridad, su palabra también lo es. Todas las demás son autoridades delegadas. Hoy hablaba, y creo que Alberto mencionó, delegación. ¿No es cierto? Por ejemplo, el dueño de una empresa, llevándola a un concepto más popular, más diario, laboral, el dueño de una empresa, una fábrica, lo que fuere, no puede estar en todo. Entonces, que él delega a alguien, y vamos a suponer que ese a quien delegó esa autoridad, llamémosle un supervisor, por ejemplo, no es en sí el dueño, pero cuando va a hablar a los empleados, es como si lo fuera, porque viene en nombre del dueño, no es el dueño. No puede tomar decisiones por su cuenta, pero las que toma es porque lo ha autorizado el dueño. La autoridad le ha delegado. Bueno, llevado eso, un plano espiritual, Dios es la autoridad y ha establecido un sistema de autoridades delegadas. No es que esas autoridades delegadas sean Dios. Ninguna de ellas puede hacer lo que es Dios en absoluto. Diferencia abismal, insalvable entre Dios y cualquier criatura. Pero desde el punto de vista de la autoridad, esa autoridad delegada debe ser obedecida porque el respaldo, el sustento de esa autoridad está en Dios. Lo opuesto a la autoridad es la anarquía, cuando no se obedece a la autoridad. Tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia, que no es un versículo, sino que es el libro de los jueces. El libro de los jueces termina, o sea, todo el pueblo de Israel fue un pueblo complicado, como lo somos también nosotros, no vamos en menos en eso. Y el pueblo de Israel decidió constantemente, y lo relata el libro de los jueces, hacer sus propias reglas, seguir su propio camino. Dios entonces levantó adversarios para que les hicieran ver las consecuencias de alejarse de Dios. El pueblo clamaba a Dios ante la opresión. Dios respondía en su constante paciencia y misericordia, liberándolos a través de un caudillo, un gobernador, un juez, que era el que los sacaba adelante, guiaba al pueblo, pero una vez el pueblo otra vez se volvía a rebelar, otra vez se levantaba un adversario, otra vez clamaba a Dios, otra vez Dios escuchaba, y así cíclicamente. Hasta que en el final del libro de los jueces hay una frase que se repite al menos 2 veces y que es lapidaria. Dice: no había ley en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de los jueces termina con una anarquía, con un vacío de poder, y hay ahí una historia bastante fea, una historia macabra, ¿no? En que da una idea del nivel y que le hacía a alguien que estaba que supuestamente era una autoridad delegada de Dios, y termina mostrando la decadencia del pueblo y lo que lleva a la anarquía, el alejamiento progresivo y sistemático de la palabra de Dios y de la obediencia a Dios. Es recién con el último de los jueces de Israel, el profeta Samuel, donde Dios va llevando, encaminando otra vez al pueblo de Israel. Entonces, la autoridad de Dios no es una autoridad aislada, sino que Él es la fuente, no es una autoridad más, es la única y verdadera fuente de la autoridad. Entonces no hay autoridad, como dice el apóstol Pablo, que Dios no haya dispuesto. O sea, Dios es la única y verdadera fuente de autoridad. Ahora, cuando uno piensa en los gobernantes de hoy, en los gobernantes de otros años, de cualquier color político, yo no estoy hablando de un color político en particular, piensa en gobernantes de hace 10, 15, 5 años atrás, actuales. Uno empieza a decir, pero a este voy a obedecer, pero a él lo voy a obedecer. ¿Cómo lo voy a obedecer? Si yo sé lo que hizo, si yo sé lo que practicó, si yo le conozco esto, yo le conozco tal o cual cosa. En Romanos 13:2 dice: por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Por tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Hay un ejemplo muy claro de cuál es el secreto de la autoridad. La autoridad no está en los rasgos de la persona, porque si uno mira solo a la persona, dice: este es inseguible. Después de lo que hizo, después de lo que le conozco, después de cómo ha obrado, yo no lo sigo pero ni loco.
Quiero leer en Números capítulo 27, 18 al 20, que nos da el fundamento de lo que es la delegación de la autoridad y dónde radica la autoridad de la persona. Números existe, un libro de la Biblia existe, Números 27, 18 al 20. Dice, el Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando. Verso 20, lo investirás, palabra clave en esta lectura, lo investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Entonces, ¿qué es lo que seguimos de la persona? Su carisma, su conocimiento, su facha, su simpatía, su figura. ¿Qué es lo que seguimos de la persona? Nada de eso, nada de eso. Es la investidura, es el respaldo de Dios en esa persona. Entonces, cuando el pueblo seguía a Moisés, en realidad no seguía a Moisés, seguía a Dios, que estaba representado, delegado en Moisés. Y de la misma manera era Moisés, ¿qué hace? Moisés ya terminaban sus días. Ya sabía que su tiempo se terminaba, el llamado, el ministerio de Moisés era de éxodo, era de transición. Ahora se necesitaba un nuevo líder con una visión diferente, con una visión de conquista. Ya no de éxodo, ahora de conquista. Y entonces Dios, a través de Moisés, le confiere la autoridad que estaba en Moisés ahora a Josué. Entonces lo inviste. Inviste, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Inviste. Difícil, ¿eh? Uno cree que se equivoca, pero está bien. Le da la investidura. Es como si lo vistiera. De ahí viene la palabra, la etimología de la palabra. Lo vistiera de autoridad. No es la autoridad, porque si le sacás esa investidura ya no lo es. Dios no está investido. Dios es la fuente de autoridad. Todos los demás estamos investidos con los que estamos con alguna responsabilidad con la investidura de Dios. Entonces el pueblo de Israel no seguía al hombre, seguía a Dios, que estaba ejemplificado, que estaba representado en ese hombre. Un hombre falible, un hombre con debilidades, porque si vas a seguir solo aquel que lo veas libre de toda debilidad, aquel que lo veas libre de toda imperfección, aquel que sea perfectamente de acuerdo a lo que la Biblia dice, no podés seguir absolutamente a nadie. Porque todos en algún punto defeccionan. No existe el ser humano que sea perfecto, porque si no se igualaría a Dios. Y hay otro versículo que quiero leer que para mí también es categórico. 1 Samuel capítulo 24, 6. Podríamos leer más de uno, pero con este sirve como para ejemplificar. David le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey, Saúl, lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. El rey Saúl estaba loco, estaba endemoniado. El rey Saúl era envidioso, el rey David le presta un servicio y Saúl, por envidia, le devuelve un lanzazo que David logró esquivar. Lo persiguió durante años, dejó al verdadero enemigo filisteo para perseguirlo a David una y otra vez. Lo persiguió a muerte, trató de matarlo en reiteradas oportunidades. Era una persona confundida, era una persona equivocada, una persona que consultó a adivinos, una persona que se fue hacia la adivinación, hacia el ocultismo. O sea, era patético como líder, creo que el antilíder por excelencia. Y a este loco asesino que quería matarlo a David una y otra vez, ¿qué le dicen los suyos? En un momento donde el rey estaba desarmado, creo que esta lectura, porque hay dos, una estaba ahí en una cueva haciendo sus necesidades, más indefenso que eso imposible, y le dicen, che, ¿por qué no aprovechás ahora? Lo liquidás y te librás de este problema.
Y él dice, ellos se lo dicen como algo obvio, lo tenés acá. En 2 oportunidades por lo menos le viene, como quien dice, en bandeja al rey David terminar con esta tortura que era el rey Saúl. Y dice, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren, porque las personas veían al hombre con multitud de defectos. Dice, no puedo alzar la mano contra él. David veía otra cosa, porque es el ungido de Dios. Dice, hay una investidura de por medio. Todas esas falencias, David era consciente que estaban, pero eso estaba tapado por algo que era la investidura de Dios. Y él entiende que hacer algo contra esa persona era hacer algo contra Dios. Por eso, aunque a David le encontramos 500.000 defectos, es más, parece que tuviera cosas más graves que la que Saúl mismo hizo, Dios dice que David era en todo según su corazón. Pero si cometió pecados que le valieron casi perder el reino, tener que huir como un paria, perder por lo menos a 4 hijos, la pagó con sangre lo que hizo. Pero Dios dice que David era alguien según su corazón. Y cada vez que alguno de los descendientes de David hacía algo indebido, dice, lo perdono por amor a David mi siervo. Dice, pero ¿cómo puede ser? Porque David vio lo que pocos ven, que es la investidura de Dios, que a quien Dios le delega autoridad, es autoridad para mí. 1001 defectos, pero es autoridad para mí. ¿Cómo nos cuesta ver eso? Porque nos cuesta separar los rasgos negativos de la persona de la investidura. Eso nos cuesta y nos cuesta muchísimo y nos trae muchos problemas por eso. Pero la autoridad está en la investidura y no en la persona misma. Y estos 2 casos de Moisés con Josué, transfiriéndole la investidura, y de David con Saúl, David viendo la investidura que reposaba sobre la vida de Saúl, dijo, si alguien le va a sacar esa investidura, que sea Dios. Ahora, cuando Dios se la saque, perfecto. Mientras no se la saque, yo no voy a levantar mi mano contra, no sea, como diría muchos años después Gamaliel, que yo me encuentre peleando contra Dios. Entonces, qué visión clara, con todos los errores que le conocemos, que muchas veces tapan estas cosas, que hicieron de David un tremendo hombre de Dios a pesar de sus pecados. Entonces, Dios es la única y verdadera fuente de autoridad, y la autoridad delegada, que Dios delega, no está en los rasgos positivos de la persona, ni deja de estarlo en los negativos, sino que está en la investidura. Otro versículo más que quiero compartir con ustedes, y el tercer punto sería que la autoridad espiritual no surge por imposición. No se da en base a amenazas. Si alguien hace esto es autoritarismo. No es por amenazas, obedeceme porque Dios te va a castigar, obedeceme porque va a venir la desgracia a tu casa, obedeceme porque Dios puede hacer que pierdas lo más querido. Eso no vemos en ningún lugar que la autoridad espiritual surja de esta manera. Y miren, quiero tomar el ejemplo más claro, más autoridad que este imposible, el ejemplo de Jesús. Porque Jesús de Nazaret era Dios, nunca dejó de serlo, pero Él se autolimitó en una persona humana, en Jesús de Nazaret. Por lo tanto, venía con las limitaciones autoimpuestas para cumplir con el proyecto del Padre de amor y de salvación hacia la humanidad. Juan capítulo 6, verso 66 dice, porque ya estamos en la etapa de contradicción, ¿no es cierto? Ya la etapa de popularidad había quedado atrás, ahora era la etapa de soledad, del último tiempo del ministerio de Jesús en la tierra. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda a Jesús y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. A esos que se les iban, a los que muchos habían sido beneficiarios de los milagros de Jesús y que Jesús había invertido mucho tiempo en ellos, les podría decir, si te vas, te va a pasar algo terrible. Hago caer fuego del cielo o se abre la tierra y te traga. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir igual? Podría haber usado su poder, claro que sí, pero no lo usó. Se quieren ir. Son libres,
son libres. Y miren quién lo está diciendo Jesús. ¿Quién podía tener más autoridad que él? Era incuestionado, imposible tener más autoridad que él. Porque a diferencia de él, no era una autoridad delegada. Él era Dios que se autolimita, pero nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, él dice, si quieren ir, si me siguen, síganme por amor, síganme porque me aman, síganme porque soy un referente para ustedes, porque deciden seguirme. Pero yo no les voy a poner un revólver en la cabeza a nadie para que me siga, ¿no? Y estas palabras de Jesús nos dejan un ejemplo a nosotros. Cuánto autoritarismo vemos, dejemos en el ámbito cotidiano, sin Dios, donde no se conoce la palabra de Dios, llamémoslo secular, por ponerle un nombre. Es esperable que cosas así funcionen, sabemos de las mezquindades humanas. Pero cuando esto pasa también en las iglesias, cuando esto pasa en el ámbito de la fe, no puede ser. Nunca vemos que la autoridad sea bajo amenaza. Nunca vemos que la autoridad sea por imposición. Si no lo impuso Jesús, ¿quién puede imponerlo? Que de ahí para abajo, ¿quién puede hacerlo? Es la vara más alta la de Jesús. Si Jesús no lo hizo, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? La autoridad no surge por imposición, sino por sujeción voluntaria. ¿Qué dice Pedro? Dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, no te seguimos porque te tenemos miedo por lo que nos podés hacer si te dejamos, te seguimos porque te queremos, porque no vemos a alguien que pueda tener lo que vos tenés, porque sos el todo para nosotros. Te seguimos porque no tenemos a nadie mejor que seguir, porque sos lo mejor de lo mejor y queremos seguirte por decisión propia. Y aún en la cruz, cuando muchos se van, deciden volver. Y esas mujeres que se quedaron ahí, Jesús tampoco amenazaba, no era un heteropatriarcal machista que le decía, ojo que la mujer me tiene. No, estaban todas porque querían. Y lo seguían a Jesús porque lo amaban, porque solo habían recibido bendición de él. Y los discípulos le seguían porque él fue siempre como un siervo. ¿Cuál es la imagen última que Jesús les deja? Limpiarles los pies, diciendo, yo estoy entre ustedes como el que sirve, yo no vengo como el capitán, no vengo como el jefe, no vengo como el mandamás acá, yo vengo como el que sirve. ¿Y cómo cuesta a veces al ser humano esto? Porque a veces asociamos, por eso no somos muy partidarios de usar la palabra líder, aunque es una palabra correcta. Líder significa guía, en el inglés de donde la tomamos, es el que guía, pero tiene la connotación del jefe, del superior. Tiene una idea media militar, por lo menos en nuestro contexto. Entonces preferimos la palabra siervo, pero está bien el líder. El líder es el que guía, no el jefe, es el que guía. Si es seguido por su vida, no por imposición, sino porque los que lo siguen entienden que hay algo de Dios en él y que a pesar de sus defectos, vale la pena seguirlo. No surge por imposición la autoridad espiritual. Vamos a avanzar un poquito más. Lo que hoy cuando mencionamos de qué nos habla autoridad, alguien dijo también de obediencia, me parece que lo dijo, ¿no? Andrea, creo que lo dijo Andrea, sí, vamos con las neuronas medias averiadas. Es la edad, estamos por ahí con la edad, ojo, atención. Mayor, upa, bueno, se están revelando secretos, Muy bien. Como decía, la autoridad está asociada a la obediencia. Y la obediencia tiene su contrapartida, que es la desobediencia. Y a veces nos parece que la desobediencia es un tema menor. Como que yo puedo estar adorando al Señor en un éxtasis espiritual y estar en desobediencia. Y como que son dos cosas compatibles. Lean conmigo, si me quieren acompañar, 1 Samuel 15, 22 y 23. Y no nos queda otra que volver a traer al tapete al rey Saúl, que lamentablemente es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Lamentablemente. 1 Samuel 15, 22 y 23 dice, Samuel respondió, se lo dice el profeta Samuel, que era autoridad delegada de Dios, un juez de Israel, el último, y Dios le da palabra para que le hable al rey Saúl después de más de una desobediencia. ¿Qué le agrada más al Señor? Dice, que se le ofrezca adoración, o sea, holocaustos y sacrificios, eso era adoración a Dios,
o que se obedezca lo que Él le dice. Lo que Él dice. Miren esto, para resaltarlo. El obedecer vale más que el sacrificio, o sea, que la alabanza, que la adoración. El obedecer vale más que el sacrificio. Y el prestar atención más que la grasa de los carneros, que formaba parte de los sacrificios que Dios mismo había instituido como una forma de adoración, de agradecimiento. Había varios con distintos fines, pero la idea general era de alabanza, de adoración a Dios, como un perfume grato a la presencia de Dios. Algunos que eran por el pecado también, pero en general la idea era esta, de algo agradable a Dios. Ahora Dios dice que lo que es agradable para Él deja de serlo cuando hay desobediencia de por medio. Entonces, podemos tener una alabanza hermosa, podés escuchar canciones, podés ponerte, no sé, cantar lo que quieras, danzar, todo lo que quieras de la presencia de Dios. Pero si está marcada tu vida por la desobediencia, esa alabanza le produce desagrado a Dios. Porque es una... Dios no puede ver el pecado. Si adoramos a Dios sumergido, a ver, todos somos pecadores, no estamos refiriendo a nuestra condición básica porque nadie podría agradar a Dios. Estamos hablando desde las decisiones que tomamos, de la práctica del pecado, de decidir vivir un pecado que no estamos dispuestos a renunciar. Desde esa condición de desobediencia intencional a Dios, es que ninguna alabanza, ninguna de nuestras prácticas puede agradar a Dios. El obedecer más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Opa. Si yo soy rebelde a Dios es lo mismo que si voy a una adivina para que me tire las cartas o para que lea la borra del café. Parece una locura, yo no lo diría, no me animaría a decirlo, sí, porque me parecería una exageración también, pero como lo dice la Biblia, yo me animo a decirlo también. Estoy citando literalmente palabras del profeta Samuel, que como todo profeta auténtico hablaba palabra de Dios. Dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Si yo soy arrogante ante la palabra de Dios o ante una autoridad delegada de Dios, es como si tuviera un altar a Baal y le rindiera culto. Todos los días me postrara delante de la estatua de Baal. O fuera a la divina, o me fuera a la Umbanda y practicara una de sus prácticas ahí. ¿Parece una exageración? Lo dice acá. Yo no lo inventé. No sé si en su Biblia está lo mismo que dice la mía. En la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Lo que pasa es que nosotros nos armamos nuestra propia escala de valores. Yo siempre lo digo, en pecados, pecaditos y pecadotes, ponemos algunos arriba, como, oh, eso es terrible, y otros abajo, qué bueno, de carne somos. ¿A quién no le pasa? Pero mire lo que dice acá, no lo inventé yo. Porque, ¿dónde está el origen de la desobediencia? ¿Quién es el origen de la desobediencia? Así como la autoridad es un principio divino, no es un principio militar, no es un principio laboral, no es un principio individual o social, aunque está en esos ámbitos. La autoridad es un principio divino. Dios diseñó la autoridad, es un principio divino. De la misma manera, la desobediencia es una acción de origen satánica, de origen diabólica. Satanás inventó la desobediencia. Él fue el primero en rebelarse contra Dios. Y en el Edén, que él estuvo allí, fue el primero en promover, ¿qué? La desobediencia a Dios. Lo que él hizo, ahora promueve que las primeras criaturas de Dios también lo hagan. Entonces va... ¿qué hace Satanás? Disfrazado de una serpiente, lo tienta a Eva, va Eva, lo hace con Adán, Adán se lava las manos, dice fue Eva, Eva se lava las manos y dice fue Satanás, y Satanás no sé, le falta que hiciera el gran bonete. Lo cierto es que fue una lavada de manos donde yo no fui, pero la realidad es que fueron. Y la rebeldía, principio, una acción diabólica, surge y contamina. La caída es consecuencia de la desobediencia a Dios. Por lo tanto, no surge la desobediencia como un origen humano, sino que tiene su origen en Satanás.
Él fue en primero en desobedecer y arrastrar a otros. Y permítame graficar con un ejemplo bíblico las consecuencias de la desobediencia. No lo vamos a leer porque es larga la historia, pero Dios, un poco a pedido de Moisés, porque cuando Dios llama a Moisés para hablar al pueblo de Israel, él alega que no se siente capaz. Y entonces Dios le pone un ladero, una mano derecha, que es su propio hermano biológico, Aarón. Y va con él. También había otra hermana que era María o Miriam, según la versión que uno lea. Eran un poco primero Aarón y María también, como parienta, estaban ahí como de alguna forma una mano derecha, ¿no? Los seguidores, los laderos más importantes de Moisés. Y dice que en un momento ellos argumentan un poco, y esto se escucha, es escuchado en el pueblo, dice: ¿quién es Moisés? ¿Que acaso Dios no habla también a través nuestro? Y cuestionan el liderazgo de Moisés. Sus propios hermanos biológicos y autoridades dentro del pueblo de Israel cuestionan la autoridad de Moisés. Pasa muy poquito tiempo para que los príncipes de Israel liderados por Coré, los que eran, digamos, la línea siguiente de autoridad después de Moisés, Aarón, vienen estos, terminan cuestionando también la autoridad de Moisés. Y al poquito tiempo dice que todo el pueblo cuestiona a Moisés. ¿Por qué pasa? Si cuestionás una autoridad delegada de Dios, y vos sos autoridad delegada, los que están debajo tuyo te van a cuestionar a vos y van a cuestionar al que está encima tuyo. Porque donde se deja de respetar el principio de autoridad, viene el caos. Viene la época de los jueces, vienen las aberraciones. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un orden. No es un invento humano la autoridad. No es que alguien quiere poder y le gusta que lo sirvan. Por supuesto, y lo vemos en los gobernantes, que hay dos cosas que tientan a los gobernantes: el dinero y el poder. A veces uno dice: tienen dinero, así se pusieran a gastar $1 millón al año, no le alcanza la vida para gastarlo. Pero siguen, ¿por qué? Porque aparte del dinero, quieren el poder. El poder es una ansiedad porque Satanás quiere el poder que le corresponde a Dios. Como Satanás es usurpador, ese principio de usurpación lo transfiere a las criaturas de Dios. Y entonces lo vemos permanentemente a nuestro alrededor. Por eso, ¿qué pasa cuando una autoridad delegada de Dios te pide algo? ¿Cómo respondés? Y hay algo que yo me anoté acá, que es la obediencia condicional. ¿Vieron cómo está la libertad condicional? Bueno, también existe algo que nadie lo nombra, pero que es real, que es la obediencia condicional. El famoso sí, pero no. Sí, van a hacerlo, sí, pero no. ¿Están de acuerdo? Sí, pero no. Sí, está el pero. Pero te lo pido, sí, pero no estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer. Y esto se ve. Estoy hablando en ámbitos cristianos. Dejémoslo en ámbitos seculares porque sabemos que es más esperable que ocurra, porque no está la claridad de esto. Pero lo hago si estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, usarela, no voy a cuestionar, simplemente no lo hago. Porque no estoy de acuerdo, porque no lo siento, porque no me parece, porque no pinta, porque qué sé yo, póngale el verbo, el sinónimo que quiera, porque no me cuadra, no sé con qué verbo lo querés simbolizar. Pero la realidad es esta: como no va de acuerdo a lo que yo pienso, como no va de acuerdo a mis convicciones, como a mi sentir, no lo voy a hacer. Ahora, en todo lo demás sí, En todo lo demás sí. Vamos a suponer, si viene alguien y me dice, a mí me parece que esta pared tendría que ser amarilla. Yo estoy convencido. Y viene mi líder y me dice: che, quisiera que pintes esta pared amarilla. Dalo por hecho, lo voy a hacer. Coincido plenamente, lo voy a hacer. Ahora, si viene y me dice: pintala de azul. Y no, queda horrible. No voy a hacer. No, hay que pintarla de amarilla. Ahora, si cambio de opinión y me dice amarilla, lo hago. Pero si no, porque no. Considero que está mal. Y yo no voy a ir en contra de mis convicciones. Así que simplemente no lo hago y que otro lo haga. Esa es obediencia condicional. En lo que estoy de acuerdo, accedo a tu pedido. En lo que no lo estoy, no lo voy a hacer. Y esto se ve muchísimo. ¿Por qué? Porque el mundo donde estamos, globalmente, está instalada la desobediencia, el cuestionamiento a la autoridad. Pero aparte de que es algo global,
está mucho más instalado en nuestro país, en nuestra nación, porque nuestra idiosincrasia es la rebeldía. En otros países, si una autoridad política dice algo, no se cuestiona. Si hay un cartel de velocidad que dice que no se puede pasar, no se cuestiona. Yo me acuerdo cuando estábamos en México y bueno, fuimos a comer a un lugar que no había que haber ido, agarré una gastroenteritis galopante, estuve mucho en un hospital y bueno, salía el avión y perdíamos el avión. Bueno, me dieron el alta voluntaria, tuve que firmar porque el médico no quería que me fuera. Sí, me tocó acá y me dijo, hombre, tienes una revolución ahí. Y le dije, bueno, pero con revolución y todo tengo que viajar. Así que íbamos en el taxi que contratamos para que nos llevara al aeropuerto, iba a 100. A mí iba parado, claro, me acostumbraba a andar a 130 en la autopista de acá. Y digo, ¿no puede ir un poquito más rápido? No, dice, porque el cartel, la máxima es 100. Digo, bueno, pero si va a 110, ¿lo van a notar? No, lo puede notar la policía, no. Yo digo, pero voy a perder el avión. Y bueno, pero la máxima es 100. Y eso que estamos hablando de algo latino, no estamos hablando de japoneses, alemanes, que tienen un principio todavía mucho mayor, o ingleses, pero en nuestra cultura está el transgredir las reglas, transmedir toda forma de límite. Ayer nomás lo veía, que fuimos a Avellaneda, que en un momento uno que estaba delante mío dobla con el semáforo en rojo, en un lugar donde estaba prohibido girar a la izquierda y se mete en la calle en contramano. 3 infracciones en el mismo momento. Pasar el semáforo en rojo, doblar donde el giro a la izquierda estaba prohibido y meterse en contramano. Digo, bueno, más desobediencia, más transgresiones no puede hacer por segundo. Tiene el récord. 3 transgresiones a infracciones de tránsito en 2 segundos. Tiene los récords. Entonces está instaurado en nuestra cultura de lo hago si estoy de acuerdo y si no estoy de acuerdo no lo hago. Y esto penetra, salpica nuestras congregaciones, porque como vivimos en el mundo, no estamos en una cajita de cristal, estás en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, y esto lo vemos cada vez más. No voy a decir cuando éramos, porque no somos todos iguales acá, pero cuando yo recuerdo que era chico, ¿quién se animaba a cuestionar la autoridad del maestro? Sabía lo que te pasaba. Mi mamá era vicedirectora. Yo llegaba a casa diciendo, la maestra me dijo eso, y algo habrás hecho, Sarela. Y si no, y bueno, voy a ir a hablar con ella, no vaya, está bien, no vaya, pues yo sabía que si iba, venía más convencida de que la culpa era mía. Ni se planteaba la posibilidad de que el maestro estuviera equivocado. En todo caso, voy a averiguar a ver qué pasó. Voy a hablar con el maestro para que me cuente la versión correcta. Hoy día, no solo que el chico puede tener la razón, sino que va el padre con el maestro y un garrote a fajar al maestro por contradecir al nene de 7, 8 años porque el nene no se equivoca. Así estamos. Y lo vemos, lo vemos a veces en el laboratorio, un niño de 5, 6 años, 4, está, pero que entiende, en los brazos del padre para sacarle sangre, y la cantidad de insultos que le dice al padre, a la madre, y una risa entre vergüenza y complicidad de la madre, y sí, no digas eso. Claro, si dice eso, el chico no fabricó esas palabras, en algún lado las ha escuchado. Entonces, ¿cómo esperamos que eduque ese chico que insulta a sus padres y no recibe ningún tipo de disciplina a cambio? Porque la disciplina es otra mala palabra de hoy, aunque es un concepto bíblico también. Leamos ahí en Hebreos, donde dice que el amor de Dios se expresa a través de la disciplina también, no solo en darnos lo que pedimos, sino también en la disciplina. Pero, ¿qué va a pasar de ese chico que ha recibido 0 disciplina? ¿Cómo va a educar a sus hijos? Igual o peor de lo que él recibió. Por eso estamos viendo una sociedad anárquica que no respeta nada. Uno pone un cartel, prohibido estacionar, yo lo vivo a diario, por tener una escuela enfrente, prohibido estacionar, y ahí está el auto estacionado. Y le llamás, y claro, toca bocina, se mueve el portón, está el ruido. Claro, pasa que el padre está con el celular, ahí ignora. Se le puede haber una explosión al lado que no tiene idea. Uno le golpea el vidrio, le muestra que quiere salir, hace así, pone en marcha, acomoda, viene 2 o 3 minutos hasta que se despereza y arranca. No importa. Pues voy a pedir perdón, no. Simplemente lo puse ahí porque vi el lugar y paré. Pero dice,
no estacionar, no importa. Ya sabemos cuando dice no estacionar, se estaciona igual. Ya está, hemos naturalizado la desobediencia como un estilo de vida, pero la desobediencia tiene su origen en Satanás. Si desobedeces, te estás aliando con Satanás. Si obedeces a la autoridad delegada, te estás encolumnando detrás del ejemplo de Jesús. Saben que cuando nace Jesús, sus padres lo presentan como correspondía ante el sacerdote. Cuando se cumplía el tiempo, y dice que cumplieron, cuando fue el cumplimiento del tiempo, los padres de Jesús siguieron sus reglas. Es más, Jesús era Dios, el dueño de todo. O sea, vienen los cobradores de impuestos, los publicanos eran judíos contratados por Roma para cobrarle el impuesto por ser los judíos una colonia romana. Israel era una colonia de Roma y por lo tanto tenían que pagar impuestos. Y le vienen a cobrar a Jesús. Jesús, que le podía haber dicho: a mí me venís a cobrar, yo soy el dueño, yo sustento todas las cosas con la palabra de mi poder. ¿Pero quién te crees que sos, miserable microbio delante mío? ¿Qué hace Jesús? Le dice a Pedro: mira, vamos a hacer las cosas. Es una autoridad delegada. El emperador es una autoridad delegada de Dios y este publicano es una autoridad delegada del emperador. Por lo tanto, también lo es de Dios. Andá, pescá, él no lo tenía el dinero encima, vas a encontrar una moneda, la moneda que corresponde, vas y se la vas a dar por vos y por mí. Se citaba esto el domingo pasado: por vos y por mí se lo vas a dar. Obediencia. Pero dije, Jesús no se podía salir de las reglas, sí, pero él vino como Jesús de Nazaret, no vino como Dios. Como Dios, si se salía de las reglas, también se salía de la humanidad. Y era necesario, según Hebreos, que nuestro sumo sacerdote fuera en todo semejante a nosotros. Si podía hacer lo que quería fuera de la autoridad del Padre, ya se salía de las normas para poder cumplir los requisitos para ser nuestro Salvador. Y Jesús se mantuvo en la autolimitación y en obediencia a la autoridad delegada. O sea que obedeció a este publicano, que encima era un traidor a su patria, obedeció al emperador, que los emperadores se erigían dioses a ellos mismos, porque por el principio de autoridad delegada, que él mismo instauró como Dios y que él mismo cumplió como Jesús de Nazaret. Qué importante, cómo cambiaría la vida de las iglesias y del mundo si entendiéramos el concepto de autoridad delegada. Ahora, la pregunta es: ¿tenemos que obedecer en todos los casos? ¿Tenemos que obedecer en los casos de abuso o en los casos donde me piden que haga algo contrario a mis principios cristianos? Bueno, vamos a leer en Hechos capítulo 5, 29, un versículo bastante conocido para los que son lectores asiduos de la palabra. Hechos 5, 29 dice: fue entonces el capitán de la prisión, de la guardia, con sus guardias, y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza. ¿Por qué? Porque estaban predicando el evangelio y las autoridades no querían que lo hiciera. Entonces, como estaban haciendo, los traen. Dice, porque temían ser apedreados por la gente. ¿Por qué? Porque la gente los seguía, una vez más, no por imposición, sino porque veían en los discípulos, en los apóstoles amor, veían el poder de Dios, veían una palabra de consuelo, veían lo que tristemente las autoridades no supieron ver. Y dice, y el sumo sacerdote reclamó terminantemente, los condujeron ante el consejo, que era la autoridad judía, y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, en el nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario, y esta es la frase clave, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Es interesante que Pedro en su epístola dice que hay que honrar al rey y obedecer a las autoridades porque por Dios han sido establecidas. Ahora, como el mismo que escribe que hay que obedecer al rey y a las autoridades porque Dios han sido establecidas, le dice, no te vamos a obedecer porque es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Porque acá le estaban pidiendo algo contrario a lo que la fuente de autoridad les estaba diciendo. Cuando la autoridad delegada desobedece a la fuente de autoridad, estamos habilitados para desobedecer a esa persona. Porque Dios es la fuente. Esa persona se salió de la línea de autoridad. Entonces ya no le podemos obedecer. Hay otros casos interesantes en el Antiguo Testamento. Conocemos, también es una historia bastante emblemática que hasta los niños por ahí conocen, de que cuando los compañeros de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, son obligados a rendir culto al emperador. Nabucodonosor era el rey, pero era el imperio caldeo. Siempre estuvo esa tendencia que los emperadores se consideraran dioses a sí mismos. Entonces exigían el culto de sus seguidores. Y se erige una estatua y había que rendirle culto. Claro, claramente esto iba contrario a las enseñanzas de los mismos mandamientos que dice: no tendrás imagen, solo delante de Dios te vas a postrar, no tendrás figura, imagen, estatua ni cosa semejante. Entonces era claramente contraria a la Torá, a lo que ellos conocían de la palabra de Dios. Entonces dijeron claramente que no lo iban a hacer, dijo. Pero la amenaza no era que le iban a dar un chachazo en la cola, era tirarlos a un foso prendido fuego. Muerte instantánea. Aparte, estaba tan sacado este rey porque no lo obedecían que pidió que lo calentaran mucho más, al punto que los mismos que los tiraron se prendieron fuego. Pero le dicen algo que es importante: Él nos va a salvar, y aun si no nos salva, de todas formas no te vamos a obedecer. Entonces, ¿qué concepto? Porque ellos entendieron que ahí no se trataba del rey, porque por lo demás fueron, y se ganarían después el favor del rey, fueron personas ejemplares en su obediencia. Pero como su obediencia a Dios estaba puesta en juego, entonces ellos dicen este mismo principio: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchos años después, ya siendo Daniel mayor, grande, ya estando bajo otro imperio, el imperio medo-persa, mal influenciado por sus consejeros, el rey Darío, que tenía aprecio por Daniel, firma algo que sin saberlo era una trampa que los que le tenían envidia a Daniel le habían hecho caer, que era que si no se rendía culto al emperador, iba y prohibían toda forma de oración a otro que no fuera el emperador, el rey. Le encantaban los fosos a esta gente. Primero era el foso de fuego, bueno, ahora era el foso de los leones. Les gustaba tirar a distintos lugares de tormento. Y entonces ahí es sepultado, ahí es tirado Daniel. Pero él se niega, dice, no, de ninguna manera. La amenaza era muerte segura. Sin embargo, él dice, no puedo. El mismo principio, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si bien él había sido una vida ejemplar y el mismo rey lo apreciaba por su obediencia, él acá se revela y dice, no voy a hacer esto porque es contrario al principio de Dios. De la misma manera, cuando la autoridad en su abuso te dice que hagas algo que es contra vos mismo, que te perjudica a vos mismo, a tu propio cuerpo o a los que te rodean, bueno, como Dios nos dice que debemos amar y hacer el bien y nunca el mal, sería también una desobediencia a Dios. O sea, cuando en un abuso de esa autoridad, la autoridad que tenemos delegada se sale de la cadena de autoridad por pedirnos que desobedezcamos algo que la fuente de autoridad estableció, entonces tenemos el respaldo de Dios para negarlos a hacerlo y para desobedecer. Y delante de Dios eso no es desobediencia, es desobediencia en autoridad delegada para obedecerlo a Él, fuente de toda autoridad. Ahora, fíjense que lo puse como quinto punto a esto. ¿Saben por qué no empecé con esto intencionalmente? Porque siempre buscamos excepciones para no obedecer. Entonces esto casi como que lo tenemos claro sin considerarlo. Entonces lo puse al final porque es una excepción. Si la excepción se repite más que la excepción se convierte en regla y la regla en excepción. La excepción sigue siendo la desobediencia de las autoridades y la regla sigue siendo obedecer
a las autoridades delegadas. La pregunta que estaría bueno que te hagas es: ¿cómo estás frente a Dios como tu autoridad? ¿Obedecés lo que dice la palabra o hacés también obediencia condicional de la palabra? Esto, estoy de acuerdo con esto, che, yo lo voy a hacer. Porque acá me dice, qué sé yo, que ayudemos a los necesitados. Yo estoy de acuerdo, hay que hacerlo. Yo voy a ayudar a los necesitados. Después acá me dice amar a Dios. Yo estoy de acuerdo, yo voy a tratar de amar a Dios. Dice, perdona a tu ofensor. No. Yo no, después de lo que me hizo eso no. Pero lo primero sí, yo voy a ayudar a los necesitados, voy a amar a Dios, pero no puedo perdonar. Después de lo que me hicieron yo no puedo perdonar. Eso es obediencia condicional a Dios. Señor, yo te voy a obedecer en todo esto. En esto no, pero en todo lo demás sí. Santiago dice que si obedecemos en todo, pero en un punto no, nos convertimos en transgresores de la palabra de Dios. Entonces Dios espera tu obediencia completa, no en parte, no sectorizada. A, B, C, lo voy a cumplir, D no, pero el E y el F sí. No, todos. Si no te haces culpable de toda la ley al desobedecerla. La pregunta es, ¿cómo estás frente a la autoridad delegada que Dios te haya puesto? Capaz que es una persona con falencias, con desaciertos, con errores, con equivocaciones, que tal vez no te gusta su cara, tal vez no te gusta su forma de hablar, su forma de expresarse. Tengo pues una lista larga de cosas que corregirías en él. Pero lo estás obedeciendo porque el principio de obediencia hay bendición. La desobediencia jamás puede traer bendición. Aunque vos digas, pero organizamos un culto precioso, sí, pero ¿estás en obediencia? No. Y bueno, entonces esa alabanza tuya a Dios le suena a idolatría, le suena a adivinación, le suena a abominación, porque la obediencia es institucional para Dios, está desde los comienzos, es fundacional de nuestra fe. Y Dios, entonces los discípulos le obedecían a Jesús y la gente después obedecería a los discípulos. Inclusive ahí se habla de una cadena. Cuando Dios le habla a Ananías y Ananías obedece, Ananías le habla a Pablo y Pablo obedece. Pablo le habla a Timoteo y Timoteo obedece. Timoteo le habla a otras personas aptas para enseñar y esos obedecen y le dice que se los tramita a otros para que esos obedezcan. Es una cadena de obediencia y de cuidado. ¿Cómo estás frente a lo que te dicen tus responsables espirituales? Sí, pero no. No, esto sí, pero esto no lo voy a hacer ni loco. Estás desobedeciendo en última instancia a Dios. Si sos autoridad o tenés responsabilidad, así sea sobre uno, porque autoridad a veces pensamos ciento, ¿no? Puede ser uno, que sos responsable de ese uno. ¿Cómo es tú? ¿Te pones en autoritario? ¿Entendés que ser un líder es ser alguien que debe ser servido? ¿Es alguien que manda? ¿Es un jefe? ¿Es un patriarca? Nosotros vemos en la palabra que el liderazgo y la autoridad están asociadas al servicio. Por eso llamar a un líder siervo es correcto. Llamar a una autoridad delegada siervo es correcto. Porque si Jesús, la autoridad por excelencia, se presentó a sí mismo como un siervo, alguien que estaba para servir y no para mandar, todo. Entonces, ¿cómo ejerces tu autoridad? ¿Por imposición o por amor? Por servicio a otros, demostrarle que lo que le pedí no es por imposición. Lo mismo sirve de padres a hijos. Lo haces por amenaza. Mirá que te voy a castigar, mirá que te voy a hacer esto, mirá que te va a pasar esto, mirá que esto. No, ¿por qué es? Claro que hay que poner un orden, claro que hay que poner límites. Y precisamente vivimos en una época donde los padres no ponen límites a sus hijos. Y esto es un verdadero problema. Me salgo del tema, pero un padre o madre, padres que dejan a sus hijos a hacer lo que quieran, son padres que van a generar hijos consentidos, que jamás van a aceptar un no como respuesta. Un padre o madre que
viven con el látigo, con no imposición constante y amenazas, van a generar hijos resentidos, que de grandes van a hacer todo lo opuesto a lo que le enseñaron. Pero padres o líderes espirituales que ejercen la disciplina con amor, van a generar hijos o seguidores bendecidos. Ni consentidos ni resentidos. Bendecidos. Y así deben ser los que te siguen. ¿Están un poquito consentidos? ¿Están un poquito resentidos? ¿O están muy bendecidos? ¿Cómo ejerces tu liderazgo espiritual? Te plegás a Satanás con la desobediencia. Cuidado, que la desobediencia no es un principio humano, es un principio diabólico que tiene su desarrollo en el ámbito humano, pero es un principio que está marcado por la imposición de Satanás. Y hermano querido, hay una excepción para esto. Valete de ella. Es ser valiente, porque decir es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres suena lindo, suena heroico y poético, hasta romántico. Pero ¿qué pasa cuando te ganás enemigos en todos lados? ¿Qué pasa cuando tu jefe te dice, decile que no estoy, pero estás? Y ahí tenés el derecho de parte de Dios a decirle, no le voy a decir eso. Pero yo estoy tu jefe, decile que no estoy. O decile que ya se lo pagué, pero si no se lo pagó, vos decile que ya se lo pagué. No se lo puedo decir. ¿Y qué pasa cuando el trabajo está en juego, no? Y cuántas veces somos puestos entre la espada y la pared. A mí me pasó una vez con un médico que nos pidió que hiciéramos algo que iba contrario a nuestra manera de pensar. Y yo le dije que no. Pero me dijo, ¿pero qué si a vos no te afecta, nadie se va a enterar? Pero no. Y se enojó. Y le dije que no lo hacía porque por mis principios cristianos iba en contra de lo que yo pensaba. Y se enojó y después nunca más vino. Y sé que le dice a los pacientes que vayan a cualquier otro lado menos acá. Pero yo sé que es más lo que gané que lo que perdí. Porque pude, aunque me costó, y era una persona con la que tuvimos un gran vínculo, ese vínculo está cortado de hace como 15, 20 años desde ese momento, pero bueno, me llevó 1 hora o más de teléfono, jamás entendió la explicación que le di y me dijo abiertamente que le pareció una estupidez y me cortó. Pero bueno, tengo todavía la tranquilidad de que le dije que como cristiano, antes que profesional de la salud, iba en contra de mi manera de pensar. Tiene a veces un costo, pero vale la pena. Y más de una vez vamos a ser puestos entre la espada y la pared. ¿Qué pasa si declaramos menos? ¿Qué pasa si lo hacemos así? ¿Qué pasa si mentimos por esto? Y bueno, pero nunca va a haber bendición, si nos plegamos a la mayoría, porque como digo, hasta ser aburridor, rara vez las mayorías tienen razón en lo que hacen. Generalmente lo correcto está en lo que hacen las minorías. Así que, ¿qué te parece si cerramos un minutito los ojos? Y yo te pido que enciendas el escáner espiritual en tu vida y mires cómo estás en este tema, que es un tema incómodo. Hasta incómodo de hablarlo casi. Hasta incómodo escucharlo, es incómodo de hablarlo, es incómodo de todo punto de vista. Nos gusta hablar de otros temas más felices que este. Y yo la verdad no traigo este tema porque sea lindo, divertido, entretenido, feliz, sino porque entiendo que es necesario hablarlo. Porque en un mundo anárquico, necesitamos traer el principio de la obediencia a las autoridades por Dios instauradas. Cerrá un minutito tus ojos y ve cómo estás frente a esto. Cómo estás para ese supervisor indigerible. Cómo estás frente a ese maestro o profesor incómodo, que parece injusto. Cómo estás frente a esa persona que te lidera. ¿Cómo está tu actitud? ¿Te pidió algo con lo que tú no estás de acuerdo? Sí, pero no. O bueno, está bueno que tal vez te pares y les expliques. Mire, yo tengo una propuesta, tengo una idea. Está bueno hablar, está bueno verbalizar lo que nos pasa. Tal vez, a veces, como le ocurrió a Moisés,
que su suegro, que era un madianita, que no era judío, que no era del pueblo de Dios, le dio un consejo sabio. Y todo líder puede ser corregido, mejorado en su labor por alguien que le da un consejo sabio. Quizás de los mismos a que él le está liderando. Está bueno dar el consejo, pero la alternativa no es no lo hago y no digo nada. No es opción. Si considero no hacerlo, voy a hablar y voy a expresar el por qué. Voy a fundamentar con la palabra por qué considero que no lo tengo que hacer. Si no lo podés fundamentar con la palabra, entonces obedecé. Es lo mejor. Cerrar nuestros ojos y vamos a mirar nuestro corazón. Vamos a mirar nuestra vida. No estamos para mirar al de al lado. Vamos a mirarnos a nosotros mismos. Por ahí, mientras escuchamos una melodía, permití que el Espíritu te revele conductas a corregir, formas de desobediencia, formas de confrontación no a una autoridad humana, sino a la investidura de Dios en esa persona. Tal vez Dios te pueda revelar que estás abusando de tu autoridad. Tal vez no en un ámbito de fe, pero sí en un ámbito laboral. Tal vez estás maltratando a alguien. Todos tenemos que corregir. Todos estamos en aprendizaje. No importa tanto lo que hiciste hasta ahora, sino qué vas a hacer a partir de ahora con lo que Dios te dice en la palabra. Pedile perdón al Señor si identificaste cosas. Yo he tenido que pedir perdón por tener actitudes equivocadas en este tema, en el pasado. Tal vez Dios te esté revelando una conducta que debas corregir, alguien con el que debas hablar. Señor, venimos delante tuyo en esta hora, sabiendo que este tema es un tema incómodo, un tema que no está en nuestra lista de prioridades, de temas a elegir. Si tuviéramos que elegir prédicas por internet, seguramente este tema no sería el más popular. Pero Señor, entendemos que es un tema central en tu palabra. Porque Abraham obedeció, porque Moisés obedeció, porque Josué obedeció, porque David obedeció, porque Daniel obedeció, porque el apóstol Pablo obedeció. Señor, necesitamos corregir nuestras actitudes. Señor, necesitamos entender que la obediencia no es un invento humano, no es un invento de algunos con ansias de poder y baja autoestima para sentirse poderosos, sino que la autoridad, el principio de autoridad es divino, surge de tu corazón, surge de tu persona, de la deidad, y la impartís a tus hijos. Como también sabemos que la desobediencia tiene un origen diabólico, surge de Satanás. Y que el autoritarismo son deformaciones humanas al principio divino. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo, a sujetarnos a la autoridad, como dijo ese soldado romano. Dijo ese centurión, él sabía que tenía personas bajo autoridad que les respetaban porque él también estaba bajo autoridad. Señor, que nosotros también podamos entender que la mejor manera de ejercer la autoridad es sujetarnos a tu autoridad. Y que cuando cuestionamos la autoridad, cuestionamos la nuestra propia respecto a otros. Y que nadie nos puede seguir si nos ven desobedecer tu palabra. Señor, que seamos ejemplo a otros para que si alguien nos tiene que seguir, no nos siga por imposición, no nos siga por obligación,
no nos siga con desagrado, sino que simplemente nos siga porque ve algo de Dios en nosotros y porque ve que te buscamos dentro de nuestras limitaciones humanas de obedecerte y ser lo más cercanos al modelo de Jesús. Señor, que tanto siervos como tantos los que estamos bajo autoridad como los que somos autoridad podamos entender este principio, que no hay autoridad que no venga del cielo, que no hay autoridad que no surja de la Trinidad, que no hay autoridad que no viene del Padre. Señor, y entendiendo esto, que cuando obedecemos a la autoridad no obedecemos al color político, no obedecemos a la inmoralidad o a la corrupción o a la mentira de ese líder humano, sino que estamos obedeciendo a la investidura que surge de tu misma presencia y persona que están sobre ese gobernante momentáneo y ocasional. Señor, que podamos ver detrás de esos líderes inmorales, podamos ver la investidura que has puesto sobre él, que como David le tocó lidiar con ese rey injusto, envidioso, pecador, ocultista, fracasado, pero supo ver la investidura tuya, pudo ver que está la unción que como rey le correspondía, supo verla a pesar de todos los defectos, y antes que ver al hombre, vio al Dios que respaldaba a ese hombre. Que así nos pase también a nosotros. Señor, que a pesar de todos los errores humanos que tenemos en quienes nos guían y presiden, empezando por quien habla, Señor, a pesar de todo eso, podamos ver tu investidura y que cada autoridad deberá de rendir cuentas delante de Dios. Señor, que entendamos que las decisiones que tomemos respecto al tema de la autoridad será algo porque lo que en el tribunal de Cristo deberemos rendir cuentas. Señor, que podamos ser obreros aprobados delante tuyo. Que con gozo puedas decir, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo poco es lo material, lo mucho es lo espiritual, que si en lo poco material te somos fieles, en lo espiritual recibiremos la bendición. Señor, que podamos ser obedientes a tu palabra, que podamos ser obedientes a la autoridad de la Biblia, porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, tiene un origen divino, escrita por instrumentos humanos, inspirada por la fuente de toda autoridad. Señor, que a todo aquel que busque obedecer tu palabra, aunque se equivoque, lo sigamos. Y que todo aquel que se salga de tu voluntad, lo desobedezcamos. Señor, danos la fuerza para lo uno y para lo otro. Señor, pero por sobre todas las cosas, con cada una de nuestras acciones, con nuestra obediencia a Dios y nuestra desobediencia al que se opone a Dios, podamos glorificar tu nombre. Señor, bendigo a mis hermanos aquí para que cada uno de los que aquí estamos podamos ser preciosos instrumentos obedientes a tu palabra. Señor, sabiendo que hay bendición en la obediencia. El principio de autoridad que este siervo romano tenía sorprendió a Jesús al punto que accedió a no ir personalmente a sanar a su siervo, sino que directamente, como le pidió el centurión, dio la palabra y dijo: ni siquiera en Israel he visto tanta fe. Este hombre entendía el principio de autoridad. Señor, que así también nosotros lo entendamos y entendamos que si estamos bajo tu autoridad, nos convertimos en fuente de autoridad. Señor, gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué te parece si terminamos alabando al Señor? Nos ponemos de pie.